Infecciones del sistema nervioso. Integrantes: Daniela Fonseca, Diana Grande, Diana Osorio, Viviana Preciado, Yurani Rodríguez. Los tipos de infecciones se pueden dividir en víricas, bacterianas, fúngicas y protozoarias. Tipos de infecciones. Infecciones víricas. Afectación neurológica por VIH, encefalitis por herpes, curu, rabia, entre otras. Bacterianas: meningitis bacteriana, absceso cerebral, lepra, botulismo y tétanos. Infecciones fúngicas y protozoarias: toxoplasmosis, malaria cerebral. Generalidades: hay diversos agentes infecciosos que acceden al organismo a través de garganta, nariz u oídos, o como consecuencias de traumatismos craneoencefálicos u operaciones quirúrgicas. Dentro de las infecciones víricas se pueden distinguir dos tipos de virus que pueden afectar al sistema nervioso. Los virus neurotrópicos, como el de la poliomielitis o el de la rabia, quienes tienen una especial afinidad por las células nerviosas y solo atacan al sistema nervioso. O los de virus pantrópicos, como el herpes simple, además de afectar al sistema nervioso, pueden causar daños en otras partes del organismo. Afectación neurológica en el VIH. En más de la mitad de los casos existen patologías neurológicas y neuropsicológicas, siendo la forma más frecuente en que se empieza a manifestar la enfermedad. Estas aumentan cuando existe un estadio de inmunosupresión avanzada. Los trastornos neurocognitivos ocasionados por la infección por VIH son la secuencia de enfermedades neurológicas directamente mediadas por el VIH o están causadas por infecciones oportunistas y neoplasias asociadas a la infección, donde tienen mayor probabilidad de presentar alteraciones en sus procesos cognitivos, especialmente atención, memoria y capacidad de realizar nuevos aprendizajes. Encefalitis por herpes simple. Es la enfermedad más viral del sistema nervioso. Su incidencia es de un caso por cada 300.000 personas al año. Afecta a cualquier grupo de edad. Las encefalitis, que son las infecciones del encéfalo o del cerebro, hoy más llamadas meningoencefalitis, pueden ser de causa viral, bacteriana, por hongos o por otros gérmenes. Las causas más frecuentes de encefalitis pura son los virus de la encefalitis. Es decir, se pueden contaminar generalmente con el contacto con una persona que tenga ese virus. Encefalopatía bovina espongiforme. Produce degradación progresiva del encéfalo, afectando principalmente al córtex cerebral del cerebro. Progresivamente provoca manifestaciones atáxicas, alteraciones perceptivas y agnosias visuales, donde se produce degeneración progresiva del encéfalo, afectando principalmente el córtex cerebral y el cerebelo, entre muchas otras cosas. ¿Qué son los priones? Cronómetro, comencemos. Los priones son agentes infecciosos cuya estructura molecular actúa sobre las proteínas del huésped, convirtiéndolos en nuevos priones, que a su vez aumentan la infección. El secreto de los priones es que en realidad son proteínas mal plegadas. Dicho de otro modo, están alteradas. Pero los priones, al contrario que los virus y bacterias, no tienen ni ácidos nucleicos ni ningún tipo de maquinaria específica para reproducirse. Son mucho más pequeñas que eso. En realidad, son las piezas que conforman cualquier estructura biológica, ya que está compuesta solo por aminoácidos. Un problema para el organismo infectado es que los priones no causan una respuesta inmune, o la respuesta que provoca es muy débil, y al igual que los virus, pueden perpetuarse y multiplicarse causando enfermedades. Los priones más conocidos son los que afectan al sistema nervioso central, causando las encefalopatías. Es el caso del prión causante del mal de las vacas locas o encefalopatía espongiforme bovina, que provocaba la muerte de los primeros animales enfermos en el Reino Unido, y que a finales de los años 90 hubo una gran preocupación sanitaria y popular por el contagio en seres humanos de priones que dieron lugar a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
a consecuencia, probablemente del consumo de carne procedente de vacas afectadas por el mal de las vacas locas. Actualmente, no hay curas definitivas para las enfermedades causadas por los priones, pero investigadores norteamericanos han conseguido el primer tratamiento efectivo contra los priones, al eliminar, mediante 2 fármacos, los PRP en un 70% de la superficie de las células examinadas. Sin embargo, esta investigación solo ha sido desarrollada en cultivos celulares, por lo que se necesitan futuros ensayos en animales y en pacientes que demuestren su eficacia y carencia de toxicidad. Curo. Al igual que el anterior, se produce por priones como consecuencia de la práctica del canibalismo. Produce ataxia cerebelosa, alteraciones oculomotoras, espasticidad progresiva y demencia en las fases terminales. Síntomas de risa y llanto incontrolable. Resulta un tanto inquietante el pensar que las risas descontroladas de una persona podrían significar que se trata de un caníbal. El último caso de Kuru documentado ocurrió en el 2015, por lo que se cree que ya no representa un peligro y que las prácticas de canibalismo han disminuido. Pero esta enfermedad ha ganado gran notoriedad en la cultura popular. Se puede encontrar en videojuegos de caníbales, como en el caso de DayZ, donde nuestro personaje se puede convertir en un caníbal y adquirir esta enfermedad. Luego se le puede escuchar riéndose o llorando descontroladamente. Sin duda, es algo terrorífico imaginar el encontrarnos en un lugar y escuchar una persona manifestando emociones descontroladas, como reír sin detenerse y saber que se trata de un caníbal. Cuéntame tú qué crees sobre esta enfermedad. ¿Por qué crees que algunas tribus del mundo piensan que comiendo carne humana adquirían sabiduría? Y también déjame tu opinión. Si en alguna situación de vida o muerte estarías dispuesto a comer carne humana. Rabia. La rabia es una infección viral aguda frecuentemente fatal si no ha existido vacunación. Se produce por la mordedura de un animal infectado o a exposición de la piel afectada a la saliva del animal que está infectado con este virus. El virus causa inflamación cerebral, irritación e hinchazón con presencia de células inmunes adicionales que provoca los síntomas de la enfermedad. Síntomas tales como dolor en la zona infectada, fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, dolores musculares, ansiedad, vómito y convulsiones, entre muchos otros síntomas que presenta el paciente. Su evolución suele ser fatal, produciéndose el fallecimiento en el plazo de una semana. Infecciones bacterianas. Las bacterias son seres vivos que contienen solo una célula. Bajo un microscopio se ven como pelotas, varas o espirales. La mayoría de las bacterias no hacen daño. Menos del 1% de ellas causan enfermedades. Además, muchas son útiles. Algunas bacterias ayudan a digerir la comida, destruir las células causantes de enfermedades y suministrar muchas vitaminas al cuerpo. Meningitis bacteriana. La meningitis bacteriana es muy grave y puede ser mortal. La muerte puede ocurrir en tan solo unas pocas horas, aunque la mayoría de las personas con meningitis se recupera. Es una infección causada por diversas bacterias que afectan las aracnoides y la piel madre. Esta produce fiebre, cefalea, convulsiones, vómito, dolor de cuello, entre otras. Aquí podemos observar las meninges, duramadre, aracnoides y piel madre, y cómo se puede observar la meningitis. Hay factores relevantes a tener en cuenta, tales como la edad, de donde los bebés tienen mayor riesgo de presentar meningitis bacteriana en comparación con personas de otros grupos de diferentes edades. Sin embargo, las personas de todas las edades pueden presentar meningitis bacteriana. Los entornos comunitarios. Las enfermedades infecciosas tienden a transmitirse cuando se unen grupos grandes de personas. Ciertos problemas médicos, donde existen ciertas afecciones, medicamentos y procedimientos quirúrgicos que aumentan el riesgo de que las personas puedan contraer meningitis. Trabajar con patógenos que causen meningitis. Los microbiólogos se exponen en forma rutinaria a bacterias que causan la meningitis. Viajes. Los viajeros que visitan el cinturón de la meningitis en el África subsahariana, particularmente durante la temporada seca. Aquí podemos observar cuando las bacterias invaden las meninges y el espacio subaracnoideo.
el sistema inmunitario reacciona contra los invasores y las células inmunitarias se concentran para defender al organismo contra ellos. Vías. La meningitis bacteriana se puede adquirir por diferentes mecanismos tales como cuando las bacterias se propagan a las meninges de otras infecciones localizadas en la cabeza, como la sinusitis o una infección al oído, después de una herida penetrante en el cráneo, cuando la bacteria se propaga a través de la torrente sanguínea desde una infección en otra parte del cuerpo, o incluso después de una intervención quirúrgica en el cerebro o la médula espinal. Una persona con meningitis puede presentar déficit en atención, lenguaje, actividad perceptivo-motoria, memoria. Absceso cerebral es una colección de un material purulento dentro del cerebro que suele estar asociado a edemas, formando un proceso necrótico. Cuando los microorganismos se multiplican y destruyen más células cerebrales, el absceso se comporta como una masa que crece, que al crecer produce presión intracraneal. En esta imagen tenemos un TAC cerebral simple, donde la imagen A nos muestra una lesión expansiva frontal derecha de aproximadamente de 6 por 5 por 4 centímetros de dimensiones mayores, con efecto de masa y desviación de la línea media hacia la izquierda, con el medio de contraste. En la imagen B hay un realce anular completo con centro hipodenso, sugestivo de un absceso cerebral. Los síntomas. Dentro de los síntomas podemos ver que los afectados presentan cefalea, náuseas, vómitos, una somnolencia un poco habitual y luego un estado de coma, lo que ocurre frecuentemente cuando la presión cerebral continúa aumentando. Diagnóstico. El diagnóstico lo podemos dar por medio de una resonancia magnética nuclear o tomografía computarizada o por medio de un análisis de una muestra de pus procedente del absceso. Lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una infección crónica originada por la bacteria Microbacterium leprae, que afecta principalmente a los nervios periféricos, a la piel, a los ojos y a las mucosas de las vías respiratorias altas. La afección se caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas y provoca daños neurológicos que se traducen en falta de sensibilidad en la piel, donde deja de percibir sensaciones de calor, frío y dolor, e incluso debilidad muscular. Dentro de la lepra, el sistema nervioso, es decir, el cerebro y la médula espinal, no es afectado, solamente la sensibilidad de los nervios periféricos. Dicha pérdida de sensibilidad hace que con frecuencia los pacientes sufran lesiones de las que no son conscientes, que pueden llevar a la destrucción de tejidos y requerir la amputación de miembros. La misma alteración de los nervios compromete la inervación muscular, de manera que estos sufren una atrofia que puede causar deformidades, como los dedos en garra o los pies caídos. Botulismo. La intoxicación es causada generalmente por la ingesta de alimentos mal conservados y contaminados con neurotoxinas potentes. Aunque la infección suele organizarse con el consumo de comidas, el botulismo también puede ser causado por la contaminación de heridas abiertas o con efecto colateral del uso deliberado de la toxina en el tratamiento de enfermedades neuromusculares o cosméticas. Los síntomas en algunos pacientes son boca seca, náuseas, visión doble, parálisis bilateral y náuseas con estreñimiento, entre otras. Tétano. Enfermedad bacteriana que afecta al sistema nervioso generando contracciones musculares, particularmente en la mandíbula y los músculos del cuello. No existe una cura para el tétano. El tratamiento se concentra en tratar las complicaciones hasta que desaparezcan los efectos de la toxina. Síntomas tales como fiebre, presión arterial, frecuencia cardíaca acelerada, transpiración, dificultad para tragar, rigidez de los músculos del cuello, entre otras. Infecciones fúngicas. Son infecciones que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Existen ciertos tipos que pueden presentarse con más frecuencia. Infecciones fúngicas y protozoarias. Un hongo
cualquier miembro de un grupo de plantas que carece de clorofila y subsiste con material orgánico vivo o muerto. El cerebro es muy resistente a los hongos, pero en caso de que exista una disminución en sus defensas biológicas, puede verse afectado por infecciones fúngicas, como sucede en la tuberculosis, los tumores malignos o el VIH, asociándose a un estado de inmunopresión. Los hongos más frecuentes que pueden afectar el sistema nervioso son nocardia, candida, aspergillus, entre otros. Infecciones fúngicas y protozoarias. Como consecuencia de las infecciones micóticas, con frecuencia los cuadros de meningitis subaguda complican con abscesos cerebrales. Las funciones cognitivas pueden verse afectadas, a veces de un modo sutil, solo evidenciable mediante las pruebas neuropsicológicas. Toxoplasmosis. Son infecciones debido a los parásitos. Suele presentarse en los humanos y animales, en donde puede prevenirse. Trasplante de órganos, manejo de excremento de gatos, comer carne cruda o mal cocida, entre otras. Malaria cerebral. Ocurre en pacientes infectados por un parásito que causa malaria transmitida por los mosquitos. Se le atribuye a la isquemia cerebral al bloqueo de capilares y vénulas de la corteza cerebral por los eritrocitos parasitados. Se aprecia hemorragia pericapilar y el desarrollo progresivo de un edema cerebral.